Dice que siempre que ñoca se te arrastra a la salida de la madrugada, lindo lucero me está alumbrando, ahora en sabana que va a trabajar. Siempre que ñoca se te arrastra a la salida de la madrugada, lindo lucero me está alumbrando, ahora en sabana que va a trabajar. Lumbe, 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 lumbe la cueva angaca, si sarabanda, la sere, palo guindiambo ese sangüe. Lumbe, 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 lumbe la cueva angaca, si sarabanda, la sere, palo guindiambo ese sangüe. Lumbe, lumbe, yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, 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 yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, 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 yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, 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 yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe, yo te amo, lumbe. Willy yo dice en ganga, dice Willy yo dice Tom Fumbe que cuenta, dice arriba en Toto, dice arriba en ganga, dice que cuenta Cheche, dice Bacheche, dice va con licencia en Kisimusenga, licencia Mayanquere, licencia Centella Andoque, licencia 9 Saya, licencia Viento Malongo, Luna Nueva 7 Saya, Quimasa 4 Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia en Zambianpungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tete Tetia, licencia Quilanga en Pungo, licencia Lucero Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba, dice licencia Sarabanda Cariajo, dice como dice licencia Lucero Monte, licencia Isasi Sasi, licencia Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, va con licencia Lungoa, va con licencia en Cuniana Aribe, Sanga en Fumbe, va con licencia en Guso en Dundu, va con licencia en Dundu en Cama, va con licencia Sauntica Ungo en Toto, va con licencia en Ganga Cabuló, se va con licencia Nueve Uña, va con licencia Quiyumba en Fuiri, dice va con licencia, todos dicen Tata, Tataíta, Yaye, dicen Geyo, dice va con licencia, todo cuenta Cheche, dice Bacheche, licencia, los propios dicen Musanga, licencia lo propio dicen Dimbo, licencia los Enfumbe, los Dimbamba, los Kisimbi, los Ninganga, los Kindindi, los Empumba, dice va con licencia Cariajo, dice de Tata Toguiza, dice va con licencia Munamfunga, va con licencia de Muniampungo, dice va con licencia, dice de lo propio Lucancasi, dice va con licencia. Siempre fin de año, siempre estamos preparados para darnos un baño de despojo, para entrar el 2022 limpio, nuestro cuerpo, para así alejar la muerte. Sobre todo en estos momentos que está tan indicada en tantas personas, por la cantidad de espíritus, personas que han dado su caída, y es por eso que hoy vamos a hacer la representación del cementerio en una cazuela de barro, en un candango. Hacemos una espiral y este va a representar a Centella, o sea, va a representar el terreno o en fin del cementerio. Vamos a hacer esta representación, pero a la vez vamos a hacer una ofrenda para nuestro desenvolvimiento, llamando a Lucero para abrir nuestros caminos. También llamamos a Cubayende para que nos libre de todas las enfermedades que hemos tenido, que estamos teniendo, que vamos a tener durante todos estos tiempos. Abrimos la mente a esta religión para tener una idea precisa de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Cómo el gangulero manda un baño de despojo para que las personas se sientan mucho mejor, tengan mejor desenvolvimiento y alejarlo así de la muerte. Es por eso que siempre estamos todos los años haciendo las obras que son indicadas por los espíritus, y es por eso
que mantenemos este orden religioso para enseñarle a las personas cómo hacemos representación de enfinda del cementerio en una cazuela de barro. Primero ponemos los 4 puntos cardinales porque van a estar representados luceros en esta obra. Esta obra es importante porque va a rendir un atributo a Centella para que nos esté librando de todas las cosas malas. Por lo tanto, esta ofrenda que hacemos o esta obra que vamos a hacer nos va a servir para abrir también nuestros caminos. Esta representación que nosotros hacemos va a representar a Enfinda, al cementerio. Ya hemos dicho que el espiral o remolino pertenece a Centella y este representa en sí Enfinda, el cementerio, el terreno del cementerio. Después vamos a hacer unas cruces que van a representar las tumbas al cual hay en el cementerio o existe en el cementerio. Estos trabajos datan de cientos de años. Estos trabajos siempre han dado fruto de lo que se hace porque aleja a la persona de todas las cosas malas que le pudieran estar pasando en este tiempo que estamos tan mal todos nosotros. Por lo tanto, mandamos un baño de despojo y para aquellos que son ganguleros podemos hacer también esta obra. Esta obra va a estar, como dice, cargada de fuerzas y de corriente relacionado con Centella, la dueña de los espíritus. Explicamos que este ciclo representa a Centella. Centella es la dueña de los espíritus, la dueña del cementerio. Por eso hacemos estas cruces en representación del cementerio y de esta manera estamos haciendo un círculo alrededor de estas tumbas para que esos espíritus no salgan más allá de lo que podemos presentar nosotros en la obra. Por lo tanto, es un poco complicado este trabajo, por eso que se lo dedicamos a los tatas o a las yayis. Las personas que no son religiosos le hemos mandado un baño anteriormente que hemos anotado para que se den un baño de despojo y puedan abrir sus caminos. Este trabajo solo lo pueden hacer las yayis y los tatas. Nadie más puede hacer estos trabajos porque ya esto va delante de la enganga y esto va a estar, como dice, en engranaje junto con el baño de despojo que mandamos. Las personas que son ganguleros, que son tatas, que son yayis, pueden darse el baño de despojo y a la vez hacer este tipo de obra que estamos presentando. Pero si la persona no es religiosa, que no está rayada, no puede hacer este tipo de trabajo, porque ya aquí van a llamarse otras fuerzas y sobre todo se va a estar trabajando con espíritus que muchas veces están vagando y nosotros vamos a tener que cogerle esa fuerza para así realizar este trabajo. Si bien hemos dicho que a lo primero boca abajo hicimos un 4 vientos porque va representado lucero en esta obra. Esta obra puede ser, como dice, importante junto con el baño de despojo. Pero si la persona no es religiosa, simplemente es creyente, pues simplemente se va a dar el baño de despojo, que es un baño de despojo bastante fuerte, y va a limpiar todas las malas corrientes o toda la brujería o toda la envidia o todos los malos pensamientos que han tenido arriba de ellos todo este año. Por eso que recomendamos el baño de despojo antes de que venga el 2022. Esto significa de que usted de 6 a 9 de la noche se va a dar el baño y usted va a estar tranquilo. Esa noche se va a poner una ropa clara y va a esperar el año y no va a salir de su casa para mantener así
la fuerza y el poder del baño para que trabaje encima del encombo del cuerpo de la persona. Nosotros hacemos con tela y en cangre y mazango hojas de maíz que entizamos con hilo negro. Hacemos como especie de unas torres. Estas torres van a jalar la fuerza de las corrientes de enfinda del cementerio. Esto significa que vamos a estar llamando a los espíritus para que nos ayude, sobre todo a Centella, la dueña de los espíritus. Estas obras pueden hacerse con tela roja, tela amarilla, tela morada o tela negra. Pueden ser 4 torres que van a estar jalando las corrientes de los espíritus. Va a estar arraigado en el granaje junto con la enganga, y esto va a ser presentado delante de la enganga y presentar también el baño de despojo antes de darnos el baño de despojo y presentar esta obra. Esta obra no solo es para alejar las malas corrientes, para alejar la brujería, para alejar los malos pensamientos, para abrir nuestros caminos que a veces están tan, como dicen, con tanto escollo, y poder liberar así todas las malas corrientes que hemos tenido durante todo este tiempo. Ahora vamos a realizar la firma, la patipemba, que vamos a poner delante de la enganga. Hacemos una raya que va a representar una flecha y a la vez vamos a pintar un triángulo que va a representar a Guatariamba, un círculo que va a presentar a Mamá Chola y un rombo que va a presentar arriba a Sarabanda. Vamos a hacer 4 muecas donde van a estar representados los espíritus de la enganga. Y es por eso que hacemos este tipo de trabajo, para así llamar a estas deidades para que nos ayude a realizar los trabajos según los caminos que podemos tener la persona. Las deidades son llamadas para que acudan para limpiar los caminos, el escollo y todas las cosas malas, la brujería, los malos pensamientos, las malas vibraciones que hemos tenido todo este año por los acontecimientos que hemos mantenido. Y hoy, pues, estamos haciendo delante de nuestra enganga esta patipemba para poder así jalar las buenas corrientes y alejar las malas corrientes de nosotros. De esta manera, el gangulero trata siempre de realizar trazos o patipemba que van a estar trabajando en la obra que nosotros estamos haciendo. Hacemos estas flechas ovaladas que van a estar representadas con Mamá Chola. Mamá Chola es la dueña del amor, la dueña del dinero, la dueña de los ríos, la dueña de la miel de abeja, la dueña de las barrigas, la dueña de la desembocadura de los ríos, y sobre todo también es dueña del cobre y el oro. Esta deidad nos va a ayudar a nuestro desenvolvimiento por los costados de nosotros y por el frente. La flecha que se mantiene en línea es el frente de nosotros, y las que están ovaladas son los costados que están al lado de nosotros, representando también una quillumba que va a representar a Cuba Allende. ¿Por qué va a representar a Cuba Allende? Porque tiene 2 garabatos. Sabemos que Cuba Allende es el que le lleva los muertos
a centella. Es por eso que en esta obra también está representado Cubo Allende, porque esas torres que nosotros hacemos con tela y hilo, que también podemos poner el nombre de nosotros dentro de la hoja de maíz para el desenvolvimiento y poder alejar las enfermedades, alejar la muerte y alejar todas las cosas malas que nos pudieran estar pasando. Claro que esta obra va a estar arraigada y en engranaje junto con el baño de despojo para aquel que es religioso, aquel que es tata, aquella que es yayi, pueda realizar esta patipemba delante de su enganga y pueda de esta manera llamar estas deidades para quitar todas las cosas malas y sobre todo problemas de justicia y problemas de guerra que podamos tener con otros ganguleros u otros religiosos. Las dos quillumbas pertenecen a Cubo Allende, porque tienen dos garabatos abajo y esto va a ser la representación de Cubo Allende. Cubo Allende, dueño de las enfermedades, es el que va en el alcahueto, en la carretilla, en el carretón, y le entrega los espíritus a Centella. La Centella es la dueña de los espíritus y es la que los recibe. Por eso, siempre todos los trabajos que nosotros realizamos tienen que ver, cuando utilizamos en Cangri Mazango hojas de maíz, tienen que ver con Cubo Allende. Hacemos un entango, un sol, para así ilumine nuestros caminos y nos pueda ir mejor en este año venidero, que también va a estar un poco complicado. Como dijimos anteriormente el año pasado, que este año iba a estar complicado y estuvo muy complicado. Y todavía no vamos a salir de todos estos problemas que tenemos, no solo económicos, sino también de salud, que tenemos que librarnos de todas estas cosas que tenemos alrededor de nosotros que nos están afectando, estas malas corrientes, por la cantidad de personas que han dado su caída, y todas estas corrientes están, como decimos, en la calle y nosotros estamos recibiendo esas acciones. Muchas personas salen y cuando regresan se sienten un poco alteradas o se sienten un poco nerviosas o se sienten muy cansados porque son muchas corrientes que están manejándose, como decimos, en el aire, y todo esto las personas que son religiosas lo están recibiendo. Hacemos el signo del entoto yaca, que va a representar la firma que estamos realizando, la patipemba que estamos realizando. También pintamos un círculo representando a Lucero, al cuyo. Lucero, como todos sabemos, es el que nos abre los caminos. Por eso, como dijimos, que la flecha que está aquí, la recta, es la representación de nosotros. Por eso pintamos a Lucero en los pies de nosotros, y de esa manera Lucero va a intervenir en la obra que estamos haciendo, a pesar de que hicimos en finda, en ofrenda, por la cantidad de personas que han dado su caída, y de esa manera estamos haciendo un atributo a Centella, la dueña de los espíritus, para que nos ayude a librarnos de todas las cosas malas que hoy en momentos están pasando en el mundo. Ahora hacemos una patipemba de 7 rayos zarabanda. Cuando hacemos especie de una S, que no es una S, es especie de una S, pero que también representa una ñoca y representa camino del monte, es por eso que hacemos este tipo de rabo más largo a la flecha, para que sea como especie de una ñoca. Le dicen la S de zarabanda, pero realmente representa el monte y representa a
a una ñoca. Ahora hacemos la espiral para que recoja todas las cosas malas que tenemos en nuestro cuerpo. Como hemos dicho, la flecha recta nos representa a nosotros y las flechas que están ovaladas están representando los costados de nosotros. Por eso hacemos un remolino para limpiar todas las cosas malas que nosotros podamos tener. Claro que este trabajo solo lo pueden hacer los tatas y las yayis. Solo para las personas, solo hemos mandado un baño de despojo, pero el gangulero puede hacer el baño de despojo y a la vez también puede hacer esta patipemba alante de su enganga para presentar la obra que nosotros estamos haciendo. Aquí podemos ver los colores: amarillo, que representa Mamachola; rojo, que representa a Siete Rayos; morado, que representa Zarabanda; y negro, que representa Centella. De esa manera estamos uniendo todas estas fuerzas en un solo espacio para así poder librarnos de todas las cosas malas que existen hoy en día y que nos está pasando a todos nosotros, que muchos tenemos problemas de economía, muchos tenemos problemas de enfermedades, muchas personas se mueren de la noche a la mañana, no se sabe lo que está pasando, si es porque no se atienden con el médico o es que están las corrientes, como decimos, perversas en la calle y nos están arrimando, como decimos, a la pared y no nos damos cuenta. Por eso nosotros los religiosos tenemos que limpiar nuestro encombo, nuestro cuerpo, de todas las malas cosas que pudieran estarnos pasando. Para mí es un deber dar a conocer estas formas primitivas que ayudan a tantas personas a que sea mejor su vida, así rompiendo las malas acciones y los malos pensamientos que tienen otras personas en contra de otras personas. Porque cuando todo está tan malo, las personas, en vez de sacar lo mejor que tienen, pues sacan lo más malo que ellos tienen y se comportan de una forma increíble. En vez de estar mucho mejor unidos por las circunstancias que nos están arrimando a la pared, entonces hacemos una lucha en contra de todos nosotros, pero por las acciones que existen afuera de nuestra casa, de nuestro hogar, existen todas esas corrientes que las estamos recibiendo, y aquellos que somos religiosos pues las recibimos más todavía que otras personas. Otras personas no se dan cuenta, tienen mal carácter, de nada se enojan, están incómodos, a veces hasta tienen deseo de llorar y no se dan cuenta que son acciones de espíritu que están perturbando a todas las personas que están en la calle. Y es por eso que nosotros realizamos este tipo de trabajo, para limpiarnos de todas las cosas malas. Palo Mayombe es una de las religiones de más respeto que existe en Cuba. Una de las tantas religiones que existen que son muy acogedoras en la forma de poder explicar formas primitivas al cual todos podemos entender de una forma correcta. Claro, muchas personas van a decir, bueno, pero usted ha dado otros baños que lo ha dado presentado y eso sí, pero este año esto fue lo que dieron y esto no podemos nosotros cambiarlo, a pesar de que parece fácil porque está presentado ya para ustedes. Yo lo tengo que percibir, yo lo tengo que recibir para entonces poderlo enseñar a ustedes. Y como es natural, todo es difícil de hacer cuando no hay conocimiento de lo que nosotros podemos estar haciendo. Aprendemos siempre de las personas que saben más, escuchamos al que sabe, porque de esa manera nos vamos a librar de todas las acciones malas que nos pudieran estar perturbando y que nosotros de un modo o de otro vamos a estar, como dice, influenciados por esos espíritus, por esa cantidad de muertos que hay en la calle, que muchas personas, como es natural, si no son religiosos, ni lo saben, ni que existen, ni que lo sienten,
pero sí los religiosos sentimos todas esas acciones y ustedes saben que es verdad lo que estoy hablando. Para mí, que soy religioso, es importante llegar siempre al fin de año con todas las acciones limpias en mi cuerpo, para así percibir nuevas corrientes de un nuevo año y recibir todas las buenas acciones y quedarme tranquilo en mi casa, para así no traer malas corrientes, que al fin de año siempre hay muchas corrientes intercaladas y cruzadas entre las personas, y esto nos puede traer, como decimos, grandes problemas consecutivos al año que entra. Por eso nosotros nos mantenemos en la casa, hacemos nuestros baños de despojo, hicimos la representación, como dijimos, de la espiral, que va a representar la centella, que va a representar la campofinda, y las cruces van a representar las tumbas, al cual el gangulero va a hacer la obra. Siempre esta obra está indicada también con lucero, porque el lucero es el que nos abre los caminos, es el que nos da el desenvolvimiento para nosotros poder, de un modo o de otro, avanzar en nuestras vidas. Para muchas personas han ido avanzando, pero muy lento, y para otras personas se han quedado muy retrasados, han perdido su trabajo, han perdido a su familia, han perdido, porque cuando las cosas están en una nebulosa, pues esas acciones, todas esas malas acciones las estamos recibiendo, más la guerra que podemos tener de aquel que es envidioso en contra de nosotros, de aquel que nos está haciendo brujería porque él quiere hacernos brujería sin nosotros ni pensarlo, y todas esas acciones las estamos recibiendo, y nosotros de un modo o de otro necesitamos tener limpio nuestro cuerpo para empezar un año nuevo con felicidad y alejar, como decimos, las enfermedades y alejar las malas acciones, los malos pensamientos, la brujería, el mal de ojo que a veces nos hacen, y todo esto es representativo de la obra que nosotros estamos haciendo. De esta manera, estas presentaciones que nosotros hacemos es evolución que estamos dando corriente a la misma obra que nosotros presentamos. De esta manera, el gangulero va a dejar esta obra un día y después del 1 de enero, pues entonces va a poder quitar esa obra. Siempre la vamos a dejar ahí esta noche, si la hacemos el mismo día, el 31 para 1, y vamos a dejar esa obra que vaya fortificándose. De todas formas, el candango, la cazuela de barro y las torres que hicimos con encangre y mazango, con hojas de maíz, con tela entizado y hilo negro, pues va a quedarse ahí, y eso después lo vamos a poder poner arriba de la enganga. De esta manera vamos a librarnos de todas esas malas acciones y de guerra que podemos tener nosotros. Palo Mayombe es una de las religiones que se mantienen, como decimos, con ese poder y esa fuerza para ayudar a las personas, para de esa manera dar vuelta a la izquierda y después a la derecha para recoger todas las malas acciones que hemos representado en la flecha que representamos nosotros, la flecha recta, más las dos flechas que están ovaladas que representan los costados de nosotros, y de esa manera va a estar arriba la lemba en la representación del lucero, va a estar el entango, el sol, y va a estar el entoto yaca, al cual representamos. Aquí va a estar también 7 rayos zarabanda, y aquí va a estar al otro lado lucero, que va a estar a los pies de nosotros abriendo nuestros caminos, y a los lados va a haber 2 quillumbas que van a representar a Cobayende para librarnos de todas las cosas malas o enfermedades
que pudiéramos tener o producirnos. Y le hicimos la ofrenda a Centella por la cantidad de espíritus que han dado su caída y que sigue, como decimos, mandando en estos años, sobre todo dando esa fuerza y ese poder cuando nosotros trabajamos con ella. Centella, trabajamos buenas o malas artes dependiendo del trabajo que realice el gangulero. Ya pudimos ver que esto se hace con hojas de maíz, podemos poner el nombre de nosotros adentro, podemos poner ajonjolí, podemos poner peonía y podemos poner todas esas cosas si queremos, si no simplemente esto nos va a servir de, como decimos, como hemos dicho, como receptores que van a captar las corrientes y a la vez vamos a echar centavos. Si tenemos monedas de plata, podemos echar monedas de plata, pero los centavos es lo suficiente porque esos centavos los vamos a coger y cada vez que salgamos vamos a coger un montón y nos vamos a despojar, lo vamos a tirar por ahí, pues donde nosotros estemos caminando, lejos de nuestra casa, a 2 o 3 cuadras de la casa, para ir limpiando nuestro camino e ir pagando al lucero por el esfuerzo o que nos está ayudando a que nosotros tengamos los caminos abiertos. Yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, arriba en Ganga, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, arriba en todo. Yo soy lucero madrugae.